Muy bien, ¿por qué nos llamamos horizontal? Me preguntan muy a menudo, ¿por qué nos llamamos horizontal? Horizontal pretende ser un grupo colegiado. Todas las instituciones educativas de nivel superior tienen un grupo de personas que comparten el mismo rango, la misma profesión, e intentan ser un espacio de intercambio. Horizontal pretende ser ese grupo colegiado, es decir, como profesionales, como personas que comparten la misma profesión, en nuestro caso el mismo ministerio, se forman grupos que se llaman colegios. Hay colegios de abogados, colegios de arquitectos, de contadores y también colegio de maestros y docentes. Estos colegios sirven como consulta para aquel que lo requiere, sea la autoridad competente, la autoridad que representan, y para la sociedad. Estos espacios también sirven para generar intercambio en las experiencias que estos profesionales tienen en su día a día. Además, estos espacios generan momentos de capacitación que le otorgan evaluaciones a cada uno de sus componentes. Por esa razón, nosotros como responsables de la educación en el área distrital, preferimos ponerle horizontal porque queremos percibirnos como un grupo colegiado de personas que comparten la misma profesión, el mismo ministerio. Porque no queremos ser líderes distritales que impongan planes, programas, proyectos o actividades, sino que éstas surjan de nuestras experiencias. Horizontal pretende ser un espacio de intercambio de ustedes como maestros, líderes de escuela dominical, pastores, para que, hermanos, vayamos creando un programa educativo autóctono nuestro, que surja de nuestras necesidades. Y eso, hermanos, nos ayuda a extender el reino de Dios, no solo de forma numérica, sino de forma de madurez en el creyente constante, de manera constante. Queremos aprovechar las experiencias que ustedes como maestros tienen en el aula cada día. Ustedes como administrativos, en su experiencia con la economía, en sus proyectos educativos, nos sirvan a nosotros como referencia. Por eso hoy como responsables empezamos nuestra labor, pero en las próximas, si ustedes así lo quieren y si ustedes así lo permiten, ustedes van a participar y ustedes van a ser los que van a exponer las necesidades que tiene cada quien en sus experiencias educativas. Entonces también pretende horizontal, hermanos, ser ese espacio de intercambio, de capacitación constante, porque en el distrito, en el territorio, en la nación, tenemos gente capacitada en esta área educativa. Y horizontal pretende traer esa educación continua que tanto necesitamos como profesores, como pastores en nuestras propias iglesias. Así que horizontal, hermanos, está dado en razón de que todos tenemos el mismo rango. No hay aquí situaciones de jerarquía más que el nombramiento. Por eso horizontal presenta colegas. Así que voltéese con el hermano de al lado, vea 2, 3, 4, 5 y dígale: colega, bienvenido. Y hoy utiliza el término colega para referirse a él. ¿Le parece? Salúdelos con la mano en el corazón, con el puño si quiere, pero bendíganse unos a otros. ¿Está de acuerdo? Muy bien. En su primera hoja de trabajo tenemos un cuadro de doble entrada para poder descifrar el asunto de la institución educativa. También saque su segunda hoja de trabajo, que se llama Alcances de la Educación Cristiana, que vamos a ir viendo con el desarrollo de la plática. Puede ir anotando en la parte de abajo preguntas, por si al final tenemos tiempo para poder intercambiar un poco puntos de vista, dudas que tengan. ¿Está listo? Observe esta frase: la Iglesia de Dios es una institución en estado de negación. Esta frase está escrita en un ensayo corto que escribió el doctor Daniel Castello. Hoy día es profesor de teología dogmática en la Universidad de Seattle, en Estados Unidos. En ese ensayo corto que publicó de manera independiente en el 2008, se hace un cuestionamiento en razón a la frase que acababa de decir, porque no entendía por qué la Iglesia de Dios
siendo una institución de más de 100 años, 90 que cumple aquí en México, y presente en más de 100 y pico de países, con una estratificada y compleja red burocrática de liderazgo, además un número importante de miembros a nivel mundial, ¿cómo es posible que una institución pueda ser una institución en estado de negación? La respuesta más obvia es que la Iglesia de Dios surge como un movimiento inconforme por las instituciones previas de las que procede. Entonces, en ese sentido podemos entender por qué se siente más cómodo siendo una institución. Porque quiere alejarse de las bases legalistas y frías de las que proviene. Pero la realidad es que la Iglesia de Dios sabe muy bien cómo ser un movimiento, pero no quiere ser una institución. Porque hay varios conceptos que ha evadido en algunas cosas. Eso no tiene nada que ver con lo que vamos a ver, pero yo quiero utilizar y tomar prestadas estos conceptos sociológicos de movimiento e institución para explicarles el porqué de la necesidad de una institución educativa. La Iglesia de Dios se ha negado por años a hacer una revisión, por ejemplo, a su credo, no para quitarlo, sino para ser más específico, por lo menos, por ejemplo, en los puntos 13 y 14 que tienen que ver con la escatología. No ha querido hacer una revisión en cuanto a su manera de elegir, asignar obispos, etc. Pero lo que quiero ver aquí es el concepto de movimiento e institución. Tenemos que aprender a reconocernos como instituciones locales educativas dentro de una institución grande como es la Iglesia de Dios. Un movimiento es un devenir en la historia constante entre tensión y distensión. Otra vez, un movimiento es un devenir en la historia constante entre tensión y distensión. De cuando en cuando a un grupo de personas se sienten incómodas por algo que sucede y deciden que es tiempo de cambiar. Cuando ocurren esos momentos de tensión en la historia, en sociología se denomina movimientos sociales. Pueden ser estos movimientos sociales de tipo religioso, como el que nos compete a nosotros. Pueden ser movimientos de tipo económico, político, cultural, éticos. Y la característica de los movimientos, debido a que están en movimiento, es que normalmente están variando y tienden a crecer desmedidamente y se transforman constantemente. Están dentro de la línea del tiempo, sin embargo, son de corta duración. ¿Por qué? Porque los movimientos generan expectativas, avivamientos, si usted quiere entenderlo así, generan energía, dinámica. Sin embargo, como son de corta duración, estos también tienden poco a poco a irse debilitando. Cuando estos movimientos de tensión generan cambios en el entorno en el que se desarrollan y pretenden perpetuarse en el tiempo y pretenden mejorar y mantener esa mejora, es cuando esos movimientos derivan en lo que se denomina institución. Una institución es la generación de algo, es la creación de algo. En este sentido, una institución es una organización social que busca estabilizar esas relaciones sociales para que sean perdurables. Para ello se plantean objetivos y para ello se plantean metas a largo y mediano plazo. A diferencia de los movimientos que son temporales, que generan energía, sí, pero se van desgastando, que generan cambio constante, las instituciones pretenden reglamentar sus prácticas, costumbres, hábitos, lenguas, y todo se hace de forma legal o de forma informal en la moralidad. Las instituciones, a diferencia de los movimientos,
perduran con el tiempo, por eso necesitan institucionalizarse. Las instituciones, a diferencia de los movimientos que son pseudo o más o menos organizadas, las instituciones son jerarquías, funciones perfectamente delineadas. ¿Me estoy explicando hasta este momento? La diferencia entre un movimiento y una institución. Le pongo un ejemplo. Los partidos políticos son instituciones que surgen de movimientos sociales de inconformidad, de protesta. Este grupo de personas se empiezan a organizar, no tan formalmente, para generar después y derivar en un partido político que es una institución social organizada perfectamente, legalizada para perdurar en el tiempo. De hecho, el partido político en el poder actual en México empieza como un movimiento de regeneración, pero en el momento en que se legalizan sus estatutos y que pretende perpetuarse en el poder, se convierte en una institución social, en este caso política. Otro ejemplo, los sindicatos son instituciones sociales que surgen de movimientos obreros, que ven la necesidad de legalizar contratos colectivos de trabajo, que ven la necesidad de protegerse entre todos y reglamentar la forma en que van a recibir nuevos miembros. Eran un movimiento, ahora derivaron en una institución organizada. ¿Estoy bien hasta ahí? La familia es una institución también social. Está legalmente señalada, institucionalizada en el mundo, normalmente a través del matrimonio. ¿Por qué razón? Porque la familia es el núcleo que permite el trabajo, es la energía, el trabajo en la sociedad y lo que permite el progreso. Por mucho que se ha querido destruir, la familia es el fundamento esencial de la institución que se llama sociedad. Las iglesias son instituciones que surgen de movimientos religiosos, movimientos sociales. Les pongo un ejemplo. El denominado segundo gran despertar, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en las colonias, nuevas colonias americanas y del otro lado del charco en Inglaterra, fue promovido por grupos disidentes en desacuerdo con instituciones formales religiosas de aquella época. En aquella época, las instituciones que surgieron del movimiento de la Reforma y que se convirtieron en instituciones, iglesias luteranas, después iglesias presbiterianas, después iglesias Estado como la anglicana, después las iglesias bautistas un poco más tarde, eran las instituciones formales. Pero dentro de esas instituciones surgieron movimientos de personas que veían que las instituciones eran frías, legalistas y se enfocaban más en sus propios dogmas, dejando a un lado la vida diaria del Espíritu, sus manifestaciones, la vida de santidad. Estos grupos disidentes de personas en diferentes partes en aquella época, colonia americana, fueron generando lo que se denominó históricamente como movimiento del gran despertar, segundo gran despertar, y se denominó movimiento de la santidad. Estos despertares locales en las iglesias, hermanos, no solo enfatizaban la conversión del individuo, sino buscaban el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en nuevas lenguas y provocaba un estilo de vida de santidad constante para esperar el retorno del Señor. Estas manifestaciones bastante externas, una liturgia parecida a la nuestra, con mucha euforia, con mucha música y una predicación poderosa centrada en el Espíritu Santo, la segunda venida del Señor y la santidad, provocaron lo que se convertiría posteriormente en instituciones que surgen de esos movimientos. Uno de ellos es las asambleas de Dios. Otra de las instituciones que surgen de estos movimientos de santidad es la que se denomina
Unión Cristiana, 1886. Después, esta Unión Cristiana cambiaría su nombre a lo que se llama Iglesia de la Santidad, 1902, para finalmente llamarse Iglesia de Dios, 1907. La Iglesia de Dios, 30 años después de que hay un cisma histórico en donde hay una división de partes, la Iglesia de Dios decide denominarse del Evangelio completo por sus 4 características. Pero lo que estoy tratando de decir aquí es que la Iglesia de Dios surge como institución legal, reglamentada, de un movimiento que se denominó de santidad. Lo que intento explicar aquí, hermanos, es que todos los movimientos educativos, sociales, religiosos, si estos no derivan naturalmente en una institución, este movimiento se pierde con el tiempo. Para que los logros de los movimientos puedan consolidarse, estos tienen que devenir, llegar a ser instituciones. ¿Me explico, hermanos, la diferencia entre movimiento e institución? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entramos a lo que es nuestro ramo entonces. Las instituciones educativas, hermanos, derivan de movimientos sociales. Específicamente, normalmente, tanto el ámbito religioso como el secular derivan de movimientos religiosos. Fíjese qué curioso. Veamos un ejemplo con el pueblo hebreo. En la Escritura miramos cómo Dios llama al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, y provoca un movimiento de liberación. Este movimiento de liberación de la esclavitud está con el único propósito, dice la Escritura, de mostrar su poder. Pero Dios no deja esa liberación en movimiento. Él instituye ese movimiento, lo legaliza, lo consolida, y lo hace a través de la Torá, la ley de Moisés. El movimiento de liberación que hace el Señor con su pueblo derivó en instituciones educativas que le ayudaban a preservar esa gloria de liberación que el Señor había dado. Y la familia se vuelve el núcleo fundamental, la primera escuela, el primer círculo educativo que Dios instituye. Y usted lo conoce, el Shema del Deuteronomio capítulo 4, del 4 al 6. Oye Jehová, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras las repetirás, que yo te mando, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando sentado en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Aprender a amar a Dios, hermanos, es una escuela constante de vida, permanente. ¿Se da cuenta? Dios instituye la familia y a los padres como los primeros maestros para instituir el movimiento de liberación que había hecho. Después, la historia rápida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, los hebreos, consolidan espacios educativos con el profeta Samuel, la escuela de profetas de Eliseo, las sinagogas en la hora postexilio, desde Nehemías en adelante. La iglesia naciente después de Cristo utiliza la predicación, la exposición de la palabra, la querigma, como elemento esencial educativo, primero, en la exposición de la palabra, pero también ocupaba los sábados, como dice la Escritura, hablando de Pablo en Hechos 18:4, que todos los sábados iba a la sinagoga con la finalidad de debatir y de enseñar la Escritura. Después esas instituciones derivaron en cartas, misivas, epístolas. Eso marcaban, hermanos, las instituciones que Dios estaba definiendo en el área educativa. Vámonos más rápido en el tiempo. Cuando se genera el movimiento de la Reforma en el siglo XVI, la propuesta de Martín Lutero
más la gente ilustrada de su tiempo, que no tenía que ver con movimientos religiosos, promovieron el cambio en esas instituciones protestantes que se denominaron luteranas, que yo les comentaba, iglesias-estado, presbiteriana. Y esos cambios que generaron en esa reforma no solo afectaron a la iglesia en ese tiempo, sino que afectaron a la sociedad en la que vivían en aquel entonces, en el entorno de la educación. Porque el aporte de los reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino, por el otro lado de los filósofos, Kant, Rousseau, por el otro lado, empezaron a generar una expectativa en la educación, que no importaba que fuera hombre, mujer, porque antes los hombres eran los educados, las mujeres casi no habían escuelas como las conocemos hoy, no había oportunidades de acceso al conocimiento. La reforma empezó a consolidar ese tipo de cambios y el interés por la educación. Una mención especial y muy somera y rápida merecen dos grupos que se quedaron en movimiento. Eso es muy interesante. Dos grupos disidentes. Uno de ellos se denominaba puritanos, de parte de los luteranos, y los pietistas. Perdón, los pietistas son de luteranos y los puritanos son de la iglesia de Inglaterra, la anglicana. Estos movimientos van a tener una enorme influencia en la sociedad en general, no solo dentro de la iglesia. ¿Qué hicieron estos grupos cristianos denominados puritanos y pietistas? Bueno, ellos decían que para recibir la salvación de Dios, el individuo necesitaba entender correctamente la palabra de Dios. Y para ello era fundamental leer la Escritura y reflexionarla. Por eso consideraron que cada creyente debía ser un lector asiduo y un intérprete correcto de la Escritura. Solo que había un pequeño problema. La mayoría de los que se convertían no sabían leer y escribir. En esa época el analfabetismo era tal, en un grado importante, que no existían escuelas públicas, les comentaba hace ratito. Por eso los puritanos y pietistas generaron un movimiento en donde decidieron promover para todos los creyentes, niños o personas adultas, un programa de alfabetización. Se dieron a la tarea de empezar a enseñarle a todos a leer y a escribir, en el mismo salón, niños y personas adultas, con únicos dos propósitos. Uno, que por sí solos aprendan a leer la Escritura. Y número dos, que sabiendo leer y escribir, estas personas cristianas, por su ética, fueran provechosas para la sociedad, civilmente, laboralmente, intelectualmente. Y se generó. Immanuel Kant era pietista, aunque extraño su pensamiento, ¿verdad? Pero provenía de esa escuela. Y surgieron de esa generación intelectuales muy importantes. Este movimiento de los puritanos tuvo también influencia de este lado del charco en las colonias americanas nacientes, en donde las universidades más prestigiosas que se generaron en aquella época eran influencia de movimientos religiosos cristianos evangélicos. Por eso Estados Unidos todavía tiene esa tendencia protestante, ¿verdad? Pero a partir de ello la sociedad empezó a darse cuenta que valía la pena educar a los hijos y se empezaban a organizar en grupos altruistas, en grupos de sociedad, para contratar a una persona que le enseñara a leer a un grupo de niños, lo que empezó a generar el crecimiento y nacimiento de escuelas particulares. ¿Se da cuenta de la influencia de los movimientos cristianos? Rápidamente, porque es largo lo que tenemos que ver, dentro de nuestro movimiento de la Iglesia de Dios, en nuestra historia denominacional, cuando surge el movimiento de la santidad, creado por Richard Spurgeon, padre e hijo, el avivamiento, hermanos, en ese rancho se esparce rápidamente.
Y lo que cuenta Charles W. Conn en su libro Como Ejército Poderoso, que hace un recuento de la iglesia, si mal no recuerdo, hasta los 80s aproximadamente, es que después de varios años de la fundación de la iglesia llamada Unión Cristiana, muchos años después, todavía no existía una estructura ni una forma de gobierno, no existía algo administrativo organizado. La iglesia seguía sintiéndose y funcionando como un movimiento. Es decir, no había normas y leyes para recibir nuevos miembros, para capacitar pastores, para nombrar pastores. No tenían un credo definido que pudiera defender su doctrina. No, en aquella época se recibía a quien quisiera entrar, pasaba al púlpito a predicar cualquier tipo de persona y no había ningún tipo de sanción en ese día. Dice la cita de W. Conn: ante la ausencia de un guía maduro y sabio, nada impedía que cualquiera propusiera sus creencias, conjeturas, especulaciones e interpretaciones de las Escrituras. Fin de la cita. Había muchos forasteros que ocupaban los púlpitos, que estaban naciendo de esta iglesia de Dios naciente en aquella época, que no tenía una correcta interpretación de la Escritura. La paradoja es que el Espíritu Santo se estaba manifestando y la gente estaba hablando en lenguas y habían movimientos de santidad, deseos por agradar a Dios, orar, ayunar desmedidamente, pero como no había un filtro educativo en los que exponían la palabra y en los miembros, eso empezó a generar muchos problemas. Y lo que generaba es mucha división de opiniones, controversias, debilitamiento de la santidad a la que estaban ellos predicando, terribles errores doctrinales y un énfasis desmedido en las expresiones emocionales a expensas de lo intelectual. La situación es, el ejemplo que les pongo es la manifestación del Espíritu Santo. Como no había un filtro de qué significaba ser lleno del Espíritu Santo y cuál es el don de lenguas, cuál es la diferencia, la gente en aquella época predicaba que por revelación había una especie de estratificación para poder obtener la llenura del Espíritu Santo. Y Charles W. Conn dice que los predicadores decían que primero tenían que subir al escalón de la dinamita santa, así le llamaban ellos, a un grado de santidad que tenían que haber en la manifestación del Espíritu Santo. Después tenían que subir al grado del ácido pícrico santo, es un explosivo, es una situación química unida a la cuestión santa, ¿verdad? Después el último nivel se llamaba óxido santo. Estos términos químicos religiosos que inventaron no son ni doctrinales ni nada, porque lo recibían por sueño, porque Dios se manifestaba. Eran con la finalidad de buscar la llenura del Espíritu Santo. Eso provocó un fanatismo en el aspecto de la santidad. El fanatismo, dice el historiador, que en este movimiento se generó rápidamente, porque el legalismo llegó a prohibir que era pecado comer dulces, era pecado usar corbata para los hombres, era pecado comer carne. Y todavía en una plática con el hermano Antonino Bonilla, me acuerdo a principios de los 2000, cuando él promovió el primer campamento de jóvenes, dice que en los 50 todavía la gente de la Iglesia de Dios consideraba jugar béisbol pecado. La situación está, hermanos, es que el legalismo en aquel movimiento que se negaba a ser institución empezaba a cobrar facturas. La ignorancia, hermanos, cobra facturas bastante caras a la iglesia por ignorar la Escritura.
Como dice nuestro pastor Constantino, la educación cuesta, pero la ignorancia cuesta más. El historiador Charles W. Cone dice que la medida que tuvieron que tomar, aparte de cambiarse el nombre a Iglesia de la Santidad, para eliminar el fanatismo y para eliminar los errores doctrinales, ¿qué creen que fue? La educación. Decidieron institucionalizar la iglesia y ponerle un nombre definitivo. Y decidieron establecer una manera de educar a sus ministros y educar a sus miembros. Por eso, con el paso del tiempo, después del cisma que tuvieron los líderes, deciden también denominarse del Evangelio completo. En resumen, hermanos, esta perspectiva sociológica e histórica que les estamos dando, lo único que intenta demostrarles, hermanos, es que los movimientos religiosos son una ignición para que las instituciones educativas, tanto seculares como internas, hermanos, se consoliden en el mundo. No sé por qué los cristianos dejaron de influenciar tanto en las instituciones seculares. Y hoy nos quejamos porque intentan imponer ideas a nuestros hijos y a nuestras generaciones que son antibíblicas. Cuando los que generaron y fundaron las instituciones más importantes del mundo, educativas, fueron personas cristianas, bajo la premisa que vamos a ver ahora en el sustento bíblico teológico. ¿Me explico hasta ahora? ¿Vamos bien? Si tiene preguntas, por favor anótelas ahí. Por cuestión del tiempo, vámonos rápido. Y por cuestión de que no se me vaya a deshidratar alguien, aquí con toda confianza puede levantar sus manos y alguien les trae por ahí una agüita o algo. Los muchachos están para ayudarles. El sustento bíblico que vamos a mirar de la institución tiene diferentes bases bíblicas, pero vamos a tomar como referencia una. ¿Les parece? Cuando los líderes religiosos del tiempo del Señor, del siglo I, vieron que los movimientos llamados, primero, los del camino, Hechos 19:23, estos personajes del camino generaban disturbios, no pequeños, dice Hechos. Estos personajes también se denominaban movimientos del Nazareno, seguidores del Nazareno. Hechos 24:5, es una plaga, dicen ellos, promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta que se llama los nazarenos, dice la gente. Después, primero se llamaban los del camino, luego nazarenos, y en cierto lugar los empiezan a llamar cristianos, como seguidores de Cristo. Hechos 11:26. Estos personajes que trastornan el mundo, dice Hechos, estaban en crecimiento constante. Era un movimiento que había generado un nazareno. Y ya no sabían qué hacer con estos apóstoles que estaban trastornando el mundo. En medio de ese trastorno y esa turba, un personaje importante dice algo en relación a lo que estamos mirando. Un personaje fariseo, doctor de la ley, llamado Gamaliel. Hechos capítulo 5:35. Gamaliel se pone de pie y dice: señores, esperen, ¿qué hacemos con ellos? Esperen. La historia dice que Teudas se levantó como caudillo, levantó un movimiento, pero fue muerto y su movimiento desapareció. Luego, dice Gamaliel, se levantó Judas, el Galileo, levantó un movimiento, pero cuando murió su movimiento desapareció. Gamaliel dice algo: dejen a estos hombres con su movimiento. Si este es un movimiento de hombres, va a desaparecer. Pero si esto es de Dios, no sea que ustedes se hallen peleando contra Dios. Y les pareció correcto, les dieron unos cuantos azotones a los apóstoles y los soltaron. Si bien la iglesia, hermanos, miren la cuestión de perspectiva del movimiento social que tiene Gamaliel. Ahora, si bien la iglesia oficialmente nace en el día del Pentecostés, en el día del ascenso del Señor, el Señor instituye, norma, establece lo que sería
su iglesia. Y vámonos a la hoja número 2 de trabajo que ustedes tienen para que puedan ayudarnos a llenar los alcances de la educación cristiana como institución. Mateo capítulo 28, versículo 16. Este párrafo, epígrafe de Reina Valera, que decidió ponerle la Gran Comisión. No se sabe hasta el día de hoy quién acuñó el término Gran Comisión. Algunos dicen que el misionero inglés en China, Hudson Taylor, otros que el holandés previamente ya lo había señalado, no se sabe, pero lo que sí es que pues demuestra muy bien el objetivo. Gran Comisión está bien, no hay problema. Mateo 28, 16, vamos a leerlo a partir del versículo 17, aunque su hoja está desde el versículo 18. Versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, la conjunción, subrayen ese en un círculo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Salmo 47 profetiza terriblemente, correctamente este momento. El Salmo 47:1 dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Pero el mismo Salmo en el versículo 5 dice algo interesante: subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Canten a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Canten con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. La pregunta que nos hacíamos cuando estudiábamos este texto en un miércoles de clase: ¿cómo es que Dios el Altísimo puede subir? Subió Dios con júbilo. El versículo 1 dice que Dios es altísimo, cántenle. ¿Cómo alguien alto puede subir más? ¿A qué se está refiriendo el Salmo? El Salmo pinta un cuadro profético de la encarnación, el sacrificio, muerte y ascenso de Cristo. Para que el Altísimo ascienda otra vez a las alturas, primero necesita bajar. Y este Altísimo baja en la persona de Cristo Jesús. Solo descendiendo como hombre, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, es que ahora es levantado con un nombre que es sobre todo nombre y una autoridad que es sobre toda autoridad, para que se doble toda rodilla ante Él. Y esto es lo que Cristo dice cuando les da las últimas instrucciones antes de ascender al cielo: toda autoridad me ha sido dada. En su ministerio terrenal tenía autoridad, dice Él, pues para que sepan que el Hijo del Hombre, acuérdense que Hijo del Hombre hace referencia a su autoridad como ser humano, no solo a su condición y naturaleza humana, sino al poderío que tiene aún estando en tierra. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados aquí en la tierra, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete. Entonces confirmaba que la autoridad que él tenía estando aquí en la tierra le pertenecía. Él tenía autoridad, dice Marcos, como ningún otro. Este hombre enseña con autoridad, enseña doctrina, no como los otros hombres. Los demonios le obedecen, las enfermedades en las suegras les obedecen, los discípulos le obedecen cuando le dicen: ven, sígueme. El hombre tiene autoridad. Pero ahora
Por haber descendido, Dios ahora le encumbra a tomar todo el poder, el dominio en todos los ámbitos, lugares, cosas, tiempos. Por eso el Salmo 47:10 dice: porque de Él son los escudos de la tierra. Es decir, a Él le pertenecen todas las cosas, todos los lugares, todos los momentos. Él es muy levantado. El Altísimo desciende para tomar todo el poder y levantarse otra vez. Y lo hace con la finalidad, dice el profeta Daniel, para establecer un reino que no termina. Daniel 7:13, en una visión de noche, en las nubes veía que venía un hijo como un hijo de hombre, que vino al anciano de días y le hicieron acercarse a él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Por eso el cántico de belleza al rey del Salmo 45, hermanos, que dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. En el versículo 6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Tu cetro de justicia es cetro de tu reino. Ese es el contexto en el que el Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ustedes vayan y díganselo a las naciones: todos me pertenecen, todas las cosas me pertenecen. No hay espacio, no hay tiempo que se escape a mi señorío. El Altísimo reina, alábelo toda la tierra, dice el Salmo 47. Canten, acepten, ríndanse con inteligencia. La autoridad única del Hijo de Dios, hermanos, exige adoración. Por eso, este es el mensaje, hermanos, que proclamamos. Es un mensaje de poder. Jesucristo es el Rey. Él tiene todo el poder. Señores, ríndanse ante su autoridad. Y este evangelio, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1:16, es un evangelio de poder. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero, ¿qué es esto del ascenso y el descenso?, se pregunta Pablo. Como leíamos hace ratito, Efesios 4:9. ¿Quiere acompañarme? Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Altísimo, hermanos, desciende y asciende en Cristo Jesús para llenarlo todo. La finalidad es, hermanos, de instituir un cuerpo, una familia, un edificio, dice Efesios, una iglesia. Pero no es una iglesia que se mantiene inerte, es una iglesia que está creciendo. La voluntad de Dios es que su cuerpo, su iglesia, su edificio, sea algo que crezca. Para eso estableció pastores, maestros, apóstoles, la doctrina de los apóstoles. En razón a todo este contexto de autoridad que el Señor dice, es que utiliza la conjunción por tanto.
porque ustedes entienden la magnitud de la autoridad que yo tengo y les confiero, por tanto, ahora vean los alcances que tiene esta asignación que les voy a hacer sobre este fundamento de poder. Número 1, vayan. Subrayen ese primer verbo, id. Vayan. Vayan porque mi autoridad va con ustedes. Vayan y proclamen que se sometan a mi autoridad. El cristianismo es un movimiento, hermanos, y una institución que anuncia el reino de Dios en todo tiempo, en todo lugar. Hoy es invisible, que está creciendo como un grano de mostaza, pero un día vendrá de forma terrible y poderosa para dominar la tierra 1000 años. Y esta encomienda es la que hoy día todavía hacen los misioneros que viajan por todo el mundo llevando el evangelio. Pero la finalidad de llevar este evangelio es para incluirlos a esta institución que el Señor estaba dejando fundamentada, esta familia, este edificio, esta familia. Ahora vayan, número 2, hagan discípulos, haced discípulos. El cristianismo, hermanos, no es solo un momento de la vida, es un proceso de crecimiento. Hacer discípulos, hermanos, no es meramente hacer convertidos. Evangelizar, hermanos, no es solamente una conversación con el objetivo de que alguien no haga una oración del pecador. Lanzar un pez más en la canasta de almas alcanzadas para el reino, para después solo entretenerlos con actividades y programas dentro de la iglesia. Ese no es el objetivo. La encomienda de la Gran Comisión es: hagan alumnos. Ese es el término, uno de los sinónimos del término que ocupa en el griego. Conviertan en alumnos a todas las naciones. De nada sirve que digan que son cristianos si no saben cuáles son las reglas, los fundamentos del cristianismo, de los seguidores de Cristo. Por eso, vayan a todo el mundo e inscríbanlos en las escuelas del cristianismo. Matricúlenlos. Háganlos alumnos permanentes de Cristo después de que se conviertan. La finalidad, hermanos, es que la humanidad sea salva para que se conviertan en los del camino, sean nazarenos, caminantes, cristianos, seguidores, alumnos, discípulos de Cristo. Por eso el discipulado, hermanos, trasciende fronteras, trasciende género en el sentido de hombre, mujer, trasciende situaciones, denominaciones religiosas, trasciende el tiempo. Pero lo que determina realmente si uno es un alumno matriculado o un discípulo, hermanos, es la permanencia. No es solo un momento de una oración emocional, no, es la permanencia. Y eso es lo que Jesús dijo en Juan capítulo 8, 31. Dijo Jesús a los discípulos, a los judíos, que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo que determina el discipulado de una persona, hermanos, es la permanencia en la escuela. Es la permanencia en esta institución llamada cristianismo. ¿Cuántas personas se han convertido de sus pecados, se han arrepentido de sus pecados y han aceptado el regalo del don de Cristo, pero se han quedado ahí? Porque nunca se inscribieron como discípulos permanentes. Un proceso de vida en educación constante. Y tarde o temprano pasan de institución en institución, de movimiento en movimiento, y son niños fluctuantes llevados por aquí y por allá. ¿Se da cuenta? Luego, lo que señala la Escritura en esta institución, primero es: vayan, id, prediquen el evangelio, proclamen este poder y autoridad que tengo. Número 2, con la finalidad de que se conviertan en alumnos de toda la vida. El cristianismo, hermanos, no es solamente de un momento, es de toda la vida. Lo siguiente que el Señor les dice es: bautícenlos. Cuando el hombre se rinde ante la autoridad de Cristo y son alumnos voluntarios, saben que tienen que pasar por una ceremonia de iniciación pública y voluntaria. Y esa ceremonia de iniciación los ayuda a identificarse con lo que llaman Cristo.
y se convierten en cristianos. Y es lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, si han pasado por esa ceremonia de iniciación que es el bautismo, entonces su vida está con Cristo en las alturas. El bautismo, entonces, hermanos, en teología es denominado rito de iniciación. La Santa Cena es un rito de continuación. Es una especie de evaluación la Santa Cena. Cada que toma Santa Cena, un creyente recién convertido o de muchos años no puede optar de esta semana voy a tomar Santa Cena. No tengo ganas. No voy a tomar. No. Porque es lo que le acusa Pablo a los corintios. Ustedes no disciernen la magnitud del cuerpo de Cristo. Por eso algunos están muertos, están enfermos, algunos tienen graves problemas, porque toman indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo. La Santa Cena entonces es una especie de evaluación. Me convierto en un año, al siguiente año que tomo Santa Cena, me sirve para saber qué tanto he crecido en la escuela a la que me inscribí. ¿Me doy a entender? Pero el cristiano tiene que pasar por este bautismo. Y este bautismo, hermanos, como rito de iniciación, es un testimonio público. Número 1, de cambio de vida e inicio de frutos dignos de arrepentimiento. Número 2, del abandono de la vida pasada, pecaminosa, dice 1 Corintios 6:9. Esto eran algunos de ustedes, homosexuales, adúlteros, ladrones, pero esto eran, ahora han sido redimidos, santificados por Cristo. Y ahora viene lo interesante. El bautismo se realiza no como fórmula únicamente bautismal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No solo una fórmula bautismal, porque otros dicen que solo en el nombre de Cristo. No, la Escritura dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué significa eso? Lo que significa, hermanos, es una identificación con la plenitud de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién puede entender esa implicación? Ese es el propósito eterno de Dios, decía Efesios 4 que leíamos, a fin de que conozcamos a Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros como creyentes. Esa es nuestra principal labor antes de ser maestros, antes de tener un ministerio. Lo que nosotros debemos hacer como cristianos es conocerlo a Él. ¿Y cuál es la finalidad de conocerlo a Él? Vivir para su gloria. Jesús lo dijo cuando oraba por sus discípulos, Juan 17:1. Jesús, levantando los ojos al cielo, le dijo: Padre, gracias, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Él vive para la gloria de Dios. Pero no podemos dar gloria a Dios, hermanos, si no nos identificamos con la plenitud de Él. ¿Y de qué manera se hace? Jesús da en el clavo para darnos a entender y dice: como ya me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El bautismo, hermanos, es esa identificación con la plenitud de Cristo. A partir de que se bautiza uno, empieza el trabajo de toda la vida. ¿Cuál es? De conocer a Dios. Y es un trabajo que no se acaba en esta vida. Vamos a morir y vamos a estar en la vida eterna cumpliendo este propósito: conocer la plenitud de Dios y de Cristo. Y esta es la vida eterna. La vida eterna, hermanos, no es la prolongación del tiempo para tener placer, para comer, para jugar, para divertirse. Esas son cuestiones egoístas nuestras, y es un traslado de nuestra imaginación a las cuestiones celestes. La Escritura señala que hay cosas que ojo no vio ni oído oyó, y todas ellas tienen que ver con la plenitud de conocer a Dios. Si aquí en la tierra no lo conocemos como deberíamos, hermanos, entonces, ¿qué estamos esperando en la gloria? En la gloria, hermanos, no habrá ningún trabajo más importante que conocerlo a Él. Y voy a gastarme toda la eternidad y nunca terminaremos de conocer la plenitud del Dios infinito.
Y es a lo que está llamando el Señor. El profeta Jeremías daba un esbozo cuando dice en el capítulo 9, nadie se alabe por lo que tiene, por sus pertenencias, sino que alábese el que se ha de gloriar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová y hago misericordia y juicio y justicia a la tierra. Estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuál es el objetivo de salvar gentes en la cruz del Calvario, hermanos? ¿Solo aventarlos a la canasta de peces de almas evangelizadas? No, sin que cada uno de esos peces pueda conocer en plenitud a su Padre. Queridos hermanos, nadie puede amar y adorar a Dios más allá de lo que lo conoce. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ustedes son falsos adoradores. Solo el que conoce que Dios es espíritu es capaz de poder adorar a Dios en plenitud. Cuando un cristiano se queda en la ignición únicamente y no empieza en la escuela del conocimiento de Dios, entonces corre el peligro de ser los que denuncia el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 21, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso, como cristianos, luego tenemos tanta mezcla de filosofías, tanta mezcla de opiniones personales, idiosincrasias, contexto familiar, mezclados con versículos bíblicos, y corremos el riesgo. Pero el cristiano que se inscribe a la escuela permanente de Dios y lo conoce en plenitud todos los días, hermanos, vive para la gloria de Dios y sabe que esa es su labor eterna. Esta es la vida eterna. Bautizarse en nombre de la Trinidad entonces significa, hermanos queridos, identificarse con la plenitud de Dios. Y esto dura toda la vida, y la vida transmortal. No solo el día que uno baja a las aguas, no solo el día que recibe su certificado de bautismo. No, ese día se convierte en discípulo, en alumno, y se convierte en un alumno de toda la vida. Tenemos 3. Id, haced, bautícenlos. Ahora lo que dice el Señor es, enséñenles, didache. Cuando el creyente recién convertido se matricula como alumno de Cristo, entonces tiene que aprender lo que Cristo enseñó. La finalidad, dice Efesios, es que lleguen a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Se debe saber todos los discursos de Cristo, se debe saber todas las parábolas de Cristo, debe saber y entender los aforismos de Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros, separados de mí nada pueden hacer. Debe conocer las ironías de Cristo. El creyente debe conocer toda la teoría, hermanos, de las perfecciones de Dios. ¿Cuántos creyentes desprecian el concepto de teoría? Porque piensan que la iglesia es solamente divertirse entre nosotros y no salir al mundo. Pero ¿qué salimos a hacer al mundo si no conocemos a la plenitud de Dios? Necesitamos conocer a Dios teóricamente. Por eso la didaché se convirtió en una especie de libro en la era del primer siglo, que contenía las enseñanzas de Cristo. Y eso era lo que estaban buscando. El creyente promedio en la iglesia no conoce teología, no sabe discernir entre teología, perfecciones de Dios, comunicables, incomunicables, no sabe qué es ubicuo, no sabe discernir entre trascendencia e inmanencia, y eso qué es, con qué se come. Y uno dice, eso no sirve, eso es para los intelectuales, eso es para los pastores, eso es para los ministros. No, es para todos los miembros comunes y corrientes. Porque la teoría abre la puerta. Nadie adora lo que no conoce. La gente no conoce de Jesucristo, no conoce cristología, no conoce la diferencia entre sus dos naturalezas, no conoce la cuestión de su derramamiento, kenosis, hipóstasis, no lo sabe.
La gente no conoce de neumatología del Espíritu Santo. No sabe diferenciar entre los dones, entre la llenura, entre los ministerios del Espíritu, los ministerios de servicio. La gente no entiende su proceso de salvación. Solo se convierten, sintieron bonito, escribieron su nombre en una tarjeta y se inscribieron en una iglesia, pero no entienden qué significa la justificación y qué tiene que ver con ellos. ¿Qué tiene que ver el nuevo nacimiento? ¿Me doy a entender? La iglesia tiene conflictos porque sus miembros, cada quien cree lo que cree en escatología. Unos son amileniales, otros son premileniales, otros mid, otros post. Y de repente unos dicen que se iban a pasar la gran tribulación y otros no. Y les pongo estos ejemplos rápido, hermanos, para que nos demos cuenta que la teoría importa. Enséñenles, dice el Señor, enséñenle todo lo que les dije. Sus alumnos que se matriculen tienen que saber en un proceso de vida constante todo lo que tiene que ver con la doctrina, para que no sean niños arrastrados. Se oye feo eso, ¿verdad? La iglesia, hermanos queridos, no es un pretexto, no es un nido para tener actividades, reuniones, fotos, comidas. Aunque eso tiene que ver con la coinonía, y la coinonía, la comunión, sirve de enseñanza también, hermanos. Pero nuestra actividad primaria en la iglesia, como en la Reforma, como en el Pico, que guarden. Subrayenlo en su texto bíblico. Y el término tereo en el griego es vigilar, practicar, obedecer. El diablo es el mejor teólogo, pero sigue siendo diablo, decía Eiden Tozer, y tiene razón. No es la finalidad solamente de llenar de acervo intelectual la mente de los creyentes en una iglesia, sino la finalidad es que esa inteligencia que están adquiriendo, el conocimiento, se convierta en una práctica vivencial diaria. Y eso, hermanos, lleva tiempo, porque nosotros somos el testimonio vivo de que no cambiamos en la primera predicación. No aprendimos a perdonar, y aún a pesar de muchos años nos cuesta mucho trabajo de repente practicar lo que estamos diciendo. Guardar entonces todas las enseñanzas, llevarlas a la práctica, lleva toda una vida que conlleva paciencia. Por eso el apóstol le dice a Timoteo: Timoteo, predica la palabra. Yo te pido que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Se da cuenta? La enseñanza va junto con un proceso largo de práctica que conlleva paciencia. Ser maestro que enseña conductas nuevas a nuestros alumnos, hermanos, requiere paciencia y dolor, que era lo que decía el apóstol Pablo en Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cuántas veces es como con los hijos? ¿Cuántas veces tenemos que hablar con ellos para que no hagan algo indebido? No lo hagas. No puedes tener novio a esta edad, no puedes tener este tipo de situaciones, no puedes tener internet, no puedes hacer esto y lo otro. Y a pesar de tanto y tanto, ¿cuánto tiempo tarda que lo entiendan? A veces ya son demasiado grandes. Pero lo que trato de decir, doctrina y paciencia, doctrina y sufrimiento. El maestro, por eso, debe ser un retenedor de la doctrina, dice Pablo a Tito, que sea retenedor de la palabra sana, para que así como él la recibe, la pueda enseñar y convencer a los que contradicen. Porque lo que enseñamos nosotros en el aula de clases, hermanos, no solo es teoría, es buena. Enseñamos conductas transformadas, cambiadas, y eso es lo que observamos. ¿Me doy a entender? Y número 6, para terminar, la iglesia reformada, siempre reformándose, dicen nuestros hermanos del ala reformada tradicional. Pero yo digo esa expresión en razón a Romanos capítulo 12, 2. Renovaos en vuestro entendimiento, no se conformen.
Porque el Evangelio, hermanos, no es un hecho aislado en el pasado. El creyente ingresa a un proceso de plenitud del conocimiento de Dios. Y aquel que no ha ingresado a esa plenitud de conocimiento encuentra difícil esta última expresión del Señor. ¿Dónde está la última expresión del Señor? Bueno, la última expresión del Señor en esta encomienda es: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el término enfático es: yo soy, yo estoy, yo existo. Como tengo autoridad y estoy fuera del tiempo, yo estoy. El último proceso que vivimos como maestros, como pastores, como líderes de escuela dominical, hermanos, es experimentar a Cristo todos los días en la iglesia, en la vida cotidiana. Porque como maestros y líderes y pastores, hermanos, maduros de muchos años, todavía pasamos por periodos complicados de vida, de desánimo, de afán, de estrés, incluso de depresión y dudas, como dice el versículo 17 que leímos de Mateo 18. Algunos dudaban. Pero la afirmación de Cristo, yo estoy con ustedes, es una expresión para todos aquellos creyentes que están adelantados en las materias, en los niveles más altos, que se han bautizado, que se perciben como alumnos permanentes, que se han convertido, que se perciben como alumnos permanentes, que se han bautizado, que constantemente están enseñando y practicando. Y estos alumnos en el último grado experimentan a Cristo todos los días. Porque todos los días hay problemas con la familia, con los hijos, con la esposa. Porque todos los días tenemos problemas ministeriales. Pero es ahí, hermanos, es ahí donde el creyente aprende a experimentar la presencia de Dios todos los días. Porque hay días en que decimos: hoy no siento a Dios, hoy no hay culto, no siento nada. No, el creyente sabe ver y percibir la presencia de Cristo todos los días. Cuando hay pandemia, cuando no, cuando hay inflación, cuando no. El cristiano puede experimentar a Cristo y su poder. Y este último aspecto de los alcances de la educación cristiana, de la gran comisión, es algo que aprende el salmista del Salmo 42 y 43, en donde experimenta la presencia de Dios en la ausencia. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma es como torrentes de aguas, torrentes de muerte y abismos. Señor, mi alma te anhela. El salmista, en la madurez de su vida, experimenta la presencia de Dios cuando no la siente. Y eso es lo que está tratando de decir el Señor. Porque nosotros como pastores y maestros, hermanos, a veces tenemos que darle clase a las personas y decirles: Dios está con ustedes. Pero los que están pasando por una terrible tormenta, una inundación interior, somos nosotros. Y es en esos momentos de madurez cuando experimentamos la presencia de Dios. Se puede experimentar a Cristo todos los días, hermanos. Y ese es el trabajo de un creyente maduro, no de un recién convertido. Por eso, hermanos, el Señor instituye discípulos. Hagan discípulos. No oidores olvidadizos, dice Santiago. No niños fluctuantes. No cristianos carnales, dice Pablo en 1 Corintios 3. No. Él dice: hagan alumnos permanentes. Dios instituyó su iglesia, hermanos, para que convivan y se matriculen discípulos, alumnos. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que la educación cristiana es una institución, no un movimiento emocional. El alcance exhaustivo de la gran comisión, hermanos, no descansa en nuestros programas, en nuestras actividades. Descansa en el énfasis reiterativo del texto que tienen ustedes ahí, en la palabra todo. Versículo 19: tengo potestad sobre todas las naciones. Versículo 18 primero: toda autoridad
física, espiritual, visible, invisible, dice Colosenses 1:15. Versículo 19, todos los lugares, todas las naciones. Versículo 20, todas las cosas que os he mandado. Versículo 20, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es la gran comisión, hermanos? La gran comisión es un proceso de transformación del creyente para llegar a ser un alumno permanente, eterno de Cristo. Otra vez, ¿qué es la gran comisión? Un proceso de transformación del creyente para llegar a ser un alumno permanente, eterno de Cristo. Y en eso concordamos con el saludo que dio el pastor Jesús Martínez. No hay misión sin educación. Y es cierto, todo creyente del lado derecho de su hoja, número uno, primero, debe rendirse a Cristo cuando está fuera de ella. Para eso predicamos, vamos y los invitamos a ser alumnos. Pero luego el creyente debe crecer dentro de la iglesia, bautizándose, aprendiendo en la didaché y guardando, experimentando dentro de la iglesia. Pero al final, en su madurez, el cristiano debe experimentar la presencia de Cristo permanentemente, toda la vida. ¿Se da cuenta? Y yo no sé usted, pero yo me estoy deshaciendo. Amén, ¿verdad? Y ya estoy acá a punto de terminar porque tengo 3 minutos y creo que ya tiempo restante 0, me dijeron. Tiempo. Lo dijeron como el chacal, ¿verdad? Así que... Perdón, ¿alguien quiere comentar algo? Adelante, hermana, rápidamente. Sí, es un proceso de transformación del creyente para llegar a ser un alumno permanente. Para llegar a ser un alumno permanente, eterno de Cristo. Hermanos, la iglesia de Dios al final sí es una institución en estado de negación. No vemos esa parte, no nos corresponde. Además, no es una crítica mordaz, hermanos, es algo objetivo. Pero yo utilizo esos términos sociológicos de movimiento e institución para señalar, hermanos, no como críticas, sino que las redes de educación y discipulado de la iglesia también a veces son instituciones en estado de negación. Y no creo que lo hagan de forma voluntaria en realidad. Hay muchos proyectos buenos dentro de la iglesia, los proyectos. El problema es que cuando se intenta consolidar y llegar a aterrizar en los lugares esos proyectos, nos damos cuenta que es un trajecito unitalla, hecho a la medida de uno solo, y de repente nos lo ponemos y parecemos un 8, ¿verdad? No nos queda. Segundo, no se pueden establecer proyectos en movimientos. No se puede establecer un proyecto educativo si no hay una base sólida institucional. Ustedes como pastores, ustedes como líderes de educación, maestros, tienen que empezar a considerarse y a actuar en consecuencia para ser instituciones permanentes. Y eso requiere compromiso de cada uno de ustedes. La iglesia considera la educación como la columna vertebral de la iglesia, pero la verdad es que siempre ha considerado el departamento de escuela dominical, educación y juventud cristiana, red de educación y discipulado y no sé qué otro nombre le puedan poner. En realidad se considera más como un área de todas las que hay y no se considera una institución dentro de la institución. Yo sé que eso implica riesgos, porque una institución requiere autonomía y a veces el liderazgo tiene un poco de temor en la autonomía que pueden adquirir ciertas áreas de trabajo. Pero para eso es el trabajo de formación, para poner una persona de confianza a la que hay que otorgarle cierta autonomía para realizar la institución que lleva a cabo. Nos sale caro, hermanos, no hacer ese traslado de movimiento a institución.
Porque en los últimos 40 años dentro de la iglesia de Dios, hermanos, que me ha correspondido estar, he observado una migración constante de personas de cuna denominacional a iglesias denominadas emergentes o anticredo. ¿Cuántos pastores han visto el peregrinaje de muchos cristianos que ya se cambiaron a tal iglesia, que ya se fueron a tal cosa, y los jóvenes ya se van mejor a otro lugar porque no les gusta el entorno? Y pastores también que se van, ¿verdad? Y lo peor de todo es que la iglesia de Dios en los últimos 40 años, de los 50 que tiene aquí en México, ha adoptado costumbres neopentecostales en su liturgia y música, ideas emergentes liberales en su teología, y se ve en sus libros de repente que publica, de repente métodos de interpretación filosóficos en los púlpitos, y lo peor de todo es que no nos damos cuenta y seguimos creyendo que somos pentecostales. Y les digo todo esto otra vez, no es una crítica mordaz, es lo objetivo. Y hoy, hermanos, que está surgiendo un nuevo movimiento educativo del cual usted es parte, y gracias a Dios y gracias a ustedes por aguantar este calor, venir desde temprano, desde Tulum, de Puerto Aventuras, de Cozumel. Eso indica, hermanos, que hay un movimiento interior por seguir siendo alumnos permanentes de Cristo. Pero nuestra pregunta y nuestra premisa en esta mañana, hermanos, es cómo nos percibimos en nuestra iglesia. ¿Somos un movimiento educativo o somos una institución educativa? Porque la gran comisión, hermanos, no se detiene. Dios de una u otra manera añade a los que han de ser salvos. La palabra no vuelve vacía, cada día ingresan creyentes, pero ¿a poco la iglesia local los está matriculando? Se convierte y vámonos a la escuela. Su mochila, su Biblia, sus colores, a la escuela de la vida cristiana. Y no es una escuela, como decía un hermano, ya acabé los cursos, hermanos, ya terminé todo. No, fíjese que no, qué sorpresa. El cristiano nunca deja de aprender. Alguno puede pecar de soberbia para decir, yo ya sé todo de Dios, ya lo experimenté todo de Él. ¿Verdad que no? Entonces, hermanos, si usted en su iglesia ya está desarrollando, quizás aunque no lo sepa, o quizás sí sabiéndolo, un pensamiento institucional en donde ha empezado a reglamentar la forma en que selecciona a sus maestros, la forma en que organiza su administración, la forma en que organiza sus finanzas, sus planes educativos, empieza a pensar en programas curriculares. Usted está pensando de forma institucional. Y mi encomia es que continuemos haciéndolo. Pero si usted no lo ha pensado o no lo ha visto, no se sienta mal por eso, porque hoy es un día de reflexión, sino que analice si lo que estoy diciendo es de acuerdo a la palabra, vaya y véalo. Y si estamos de acuerdo en lo que dice la palabra, entonces empecemos a sembrar este compromiso, primero nuestro como maestros, como líderes. Porque, hermanos, ¿cómo se percibe usted? ¿Discípulo de Cristo o un alumno intermitente que falta mucho a clases? ¿Cómo se llaman esos alumnos que un día van a la escuela y otro no? ¿Que se van de pinta o...? Y déjenme decirles esto. Lo que pasa es que habemos muchos maestros que estamos por el compromiso. Nos metieron de emergentes. Es decir, no había nadie más quien diera clase y pues nos dijeron a nosotros. Y como no sabemos decir que no, entonces estamos aquí, pero casi me dijeron, si no vas, pierdes el puesto. Si no vas a ese curso, entonces no es un alumno, no es un discípulo de Cristo. No tiene sed de Dios. ¿Me doy a entender? A veces habemos maestros que claudicamos constantemente. Tenemos el llamado, sabemos de parte de Dios que ese es nuestro don. Dios nos permitió el don de hablar demasiado. Además tenemos una forma de retención anémica de memoria terrible.
Además de eso, Dios nos permitió estudiar, Dios nos permite ser incisivos, bastante buenos para eso de la interpretación. Sin embargo, no nos comprometemos con la iglesia, ni con el pastor, ni con el líder, porque eso requiere tiempo. Y cuando termina el culto nos vamos rápido antes de que el pastor me vaya a decir: hermano, hay algo que hacer. Entonces no somos alumnos permanentes de Cristo. De repente hay maestros de niños, y de repente los maestros de niños son los menos comprendidos, pero también son los más, ¿cómo se llama eso? Volátiles. Ya me cambiaron al maestro de niño. Uno le trae al niño, se le deja una maestra, y al otro, el domingo hay otra maestra, y a la otra maestra la vemos hasta dentro de 2 meses. Y bueno, ¿sabe qué es el problema? Que nosotros mismos no nos concibimos como una institución educativa, no le hacemos caso a lo que Cristo dejó. Nos sentimos emocionados. Cuando nos emocionamos es que lo hacemos. Este mes, este año no me considere como maestro porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquí. ¿Se da cuenta? El maestro que se concibe como discípulo de Cristo, hermanos, permanece en la misión. Tenga un alumno o tenga 10 o tenga 100. Hay maestros, hermanos, que yo los he visto dar clase cara a cara. ¿Y sabe que no se desaniman? Sí, porque luego como maestros hasta de repente llegamos a tener un nivel. Vengo a la clase y me dice: ¿qué clase me toca? No, pues está la lista y la lista. 3 alumnos, no, yo no. ¿Qué voy a andar viniendo por 3 alumnos? No concebimos. En realidad la educación constante, hermanos, nos beneficia a nosotros. Como retroalimentación en las conclusiones que tienen ahí, hermanos, escriba cómo considera la educación en su vida. Un proceso permanente. ¿Está instituido en usted la educación? Nuestra propuesta, hermanos, es ir cambiando poco a poco la perspectiva de la educación cristiana en nuestro distrito. No es un departamento más, hermanos, no es un movimiento. Es una institución dentro de una institución. Y eso requiere, hermanos, ir creando poco a poco una cultura escolar. Que los alumnos y ustedes como maestros se perciban como maestros. Colega, concíbete como maestro. Tienes alumnos, crea un ambiente escolar. Poco a poco la infraestructura se va a ir dando. Poco a poco la cuestión académica va a ir dándose. Pero lo importante es que usted haga caso a la palabra de Dios e instituya la educación en usted de forma permanente. Su pastor va a estar contento, va a estar descansado. Que puede confiar en usted, truene, llueva o relampaguea. El proceso institucional, hermanos, es un proceso de consolidación de este movimiento que está empezando educativo en la Riviera Maya. Y en el foro vamos a discutir algunas de las dificultades para consolidarlo. Pero por mientras, hermanos, en esta mañana, ¿cuántos están agradecidos de haber sido llamados como maestros, aun cuando no lo merecíamos, y formar parte de este evangelio? Puede levantar sus manos y decirle: Señor, muchas gracias por llamarme como maestro. No lo merecía, pero tu misericordia instituyó mi vida para crecer en este cuerpo, en esta iglesia. Un día nos rendimos a ti, Señor, y dejamos de pelear contra ti, de hacernos daño, y empezamos a conocerte. Eres nuestro deleite principal, Señor. Y nosotros, cuando probamos tu plenitud, anhelamos cada día más. Como dice el salmista: mi porción eres tú para siempre. Y entendimos qué significa eso al leer tus palabras, en las líneas de tu palabra. Nuestro anhelo, Señor, es cumplir esta encomienda que nos has dado, pero ayúdanos a tener el alcance de lo que estás tratando de decir, de lo que tú estás pidiéndonos. Te pedimos esta mañana que haya un despertar educativo en nuestras iglesias, Señor, pero que empiece con nosotros, con los pastores, con los directores, con los académicos. Señor, despierta un hambre por tu palabra. Que los músicos de alabanza tengan un despertar, un hambre por tu palabra. Que los líderes de cada departamento tengan un hambre y se conviertan en predicadores de tu palabra. Te pido que fortalezcas la mano caída, Señor, de los maestros que están pensando claudicar de este ministerio. Fortalezcas al departamento de niños que está abandonado.
Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, porque los pastores tengan sabiduría y dirección y consejo para sus directores, Señor, para sus maestros, y que les permitan, Señor, hacer crecer no solo en número su iglesia, sino en madurez. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a desarrollar este trabajo de amor en el nombre de Cristo Jesús. Le damos un aplauso a nuestro Dios esta mañana.